Hola amigas y amigos, es un gusto saludarlos. Estamos en la FLIP 2024, en este homenaje a Juan Rulfo, pero el día de hoy tenemos homenaje a un gran escritor de Monterrey, Felipe Montes Espino Barros, y el Colegio de Escritores y Poetas del Sureste quiere hablar de este personaje que tiene diversos escritos, novelas en otros países, y hablaremos de él. Y está con nosotros precisamente para hablar de Felipe Montes, Gabriel Contreras, periodista. Es un gusto que estés con nosotros, Gabriel. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muy contento y muy dispuesto. Gracias, y tenemos también a Felipe Montes. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Didier. Aquí, ya sabes, conmovido, temblando y contento, feliz de que esté aquí Gabriel, amigo desde hace muchos años, bueno, décadas. Tú, bastantes años también con muchos proyectos, y agradezco mucho a Claudia que nos esté ayudando en la cuestión técnica. Bueno, pues vamos a hablar de Felipe Montes, y para esto, Felipe Montes es un personaje. Es un personaje porque ha creado en las letras una obra muy grande. Y además quiero comentar que conozco a Felipe ya de algunos años como profesor de creación literaria con nosotros, ayudándonos a muchos escritores a desarrollarnos, poetas, y de una forma tal que realmente puedo decir que lo recomendaría para cualquier taller literario a un escritor de esta talla. ¿Por qué? Porque hablar de Felipe Montes es hablar de unas novelas como La Hacienda de la Soledad, de la última novela Catalina y el Ángel. Y es que Felipe Montes, originario de Monterrey, México, tiene una herencia familiar en el arte, esa herencia familiar que él va construyendo desde muy temprana edad con un extenso poema narrativo titulado Monterrey. Este poema narrativo, cuyo universo literario condensa los mitos y la vida cotidiana con un lenguaje que va creando, que va haciendo realmente. Cada vez que lo leemos nos damos cuenta de que no hay nada parecido a lo que él está creando, es su estilo, y es un estilo trabajado en muchísimos años de dedicarse a la literatura, de estar escribiendo y de estar prácticamente, cuando va a hacer una novela, cuando va a escribir, se pasa días encerrado haciéndolo, meses. Sus libros son como Casa Natal, Catedrales, El Vigilante, El Enrabiado, Sólido Azul, El Evangelio del Niño Fidencio, Dolores, La Casa Natal y El Pozo de Fuego, Rosalma, Hierbabuena, Barrio de Catedral y de Brasas y Cenizas, entre algunos libros que ha escrito. Sus obras se distribuyen en más de 14 países, alguna de ellas traducida al francés, al inglés y al italiano. Ahora, ¿cuál es el estilo de Felipe Montes? Cuando hemos platicado sobre su estilo, bueno, él nos dirá, porque consideramos que es una poesía narrativa, consideramos también que de repente se va a meter al realismo mágico. Es profesor universitario, literato de tiempo completo. Él es ingeniero agrónomo, pero es un literato de tiempo completo, colegiado honorario del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste, y fue profesor titular del primer diplomado de creación literaria, literatura viva, que tuvo una duración de varios meses y de donde han salido ya obras. ¿Por qué? Porque Felipe siempre nos motivó a que
hiciéramos antologías, pero hiciéramos de vez en cuando alguna antología, pero que lo que teníamos que hacer era escribir y sacar nuestras propias obras, y esas obras debían ser revisadas y multirevisadas para sacar algo de mucha calidad. Él recibe de la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos el premio Pergamino Juan Rulfo en el 2020, un día 8 de octubre, como reconocimiento a su aportación a las letras mexicanas. La Hacienda de la Soledad, por ejemplo, esta novela que tiene 15 capítulos, 375 páginas fáciles de leer, de letra grande, precisamente donde no hablamos de una historia de amor fatalista entre Tadeo Treviño Garza y Luz Teresa Gutiérrez de Lara Garza, sino nos va dando una serie de narraciones que nos van situando en ese sistema límbico, en ese sistema de la parte nerviosa que nos mete a las imágenes, a las sensaciones, a los eventos que no nos permiten pensar si es o no realidad lo que estamos leyendo, porque nos mete directamente a las escenas y nos deja vivirlas. En esta novela la pareja no logra consolidar ese amor debido a que Román, uno de esos hombres pájaro carpintero, un pájaro carpintero que tiene un copete negro y rojo, se enamora de la blanca y regordeta Luz Teresa, y a quien justamente el día de su boda genera una tragedia dejándola viuda antes de casarse. Y ese crimen que sucede frente a ella, y donde es obligada a casarse con ese pajarote, en la capilla de la iglesia del Santo Niño Fidencio de la Hacienda de la Soledad. Y así es como va la novela, donde ella tiene un hijo, donde pare un huevo y luego debe empollarlo, ya que es hijo de un pájaro, y se va con estos diálogos, como veo aquí tres renglones, sí, y tan hermosa se siente hoy Luz Teresa, que después de enfundarse en ese vestido de talla mucho menor, meter a la fuerza sus regordetes pies en esos estrechísimos zapatos de tacón, haberse embadurnado y después calqueado los pliegues, en su piel se le hacen, y atravesar la puerta de la casa grande. Bueno, hablar de Tadeo Treviño González, quien pasa por ahí más por casualidad que por intención, y de tal modo los asalta que los zorraja, de golpe un golpe que al instante se adueña de su comportamiento y lo trae acá, ante ella, y lo obliga a mirarla por un instante de frente, a dejarse fulminar por aquella mirada, luego a arrodillarse ante esa falda larga y ajustada que está a punto de reventar, y con el rostro hacia abajo, y luego, así nos va metiendo a la novela en esa mente creativa muy bien educada y que nos sigue dando en estos versos, que le podría yo llamar versos, quizás él no esté tan de acuerdo, o tal vez sí, tanto lo ha puesto a esperar y pasando por encima del dolor que pueda causar a cualquier otro, que se convierta de ser posible desde ese momento para toda la eternidad, mucho más allá de que el reino respire en su esposa. Sus características son propias del realismo mágico. La narrativa sobre ángeles y demonios forma parte de lo cotidiano en Lancanarra. Su narrativa, nuestros 7 abuelos, con nuestro padre, el muchacho de los cuernos y los hombros enormes, y nuestra madre, la muchacha de las 3 crestas, con todas las generaciones de sus antepasados desde esa sagrada pareja, y con él mismo por haberse atrevido a nacer, a vivir lo que lleva de existencia, a residir y trabajar siempre aquí en medio del Valle Carrizal. Y nos va a ubicar en paisajes, en lugares propios de esa zona que él nos describe en su obra, a través de ese lenguaje propio también de los lugares que nos va introduciendo con esos retorcidos brazos de los anacahuitas, protegida entre las áreas asperezas de los mezquites, los chaparros prietos, los guisaches, los granjenos y los gatuños, alimentada por los cremosos botones de las palmas y de las palmitas, y sombreada hasta en los más ardientes días por las densas corpulencias de las anápolis. Y acercarse y contemplar, y en ese lenguaje que se aplica en toda la historia,
que es propiamente nativo de los neoloneses, pero de una forma magistral a través de la pluma de Felipe Montes. Solitanos, cadillos, cabrón, hijo de la chingada, cabrón, cabrona, carne asada, cortadillo, van a surgir evocando esas voces nativas, incluyendo los apellidos de los personajes, con esa topografía de la región que es abordada con destreza, con ese conocimiento como de quien habita y recorre esa región y la conoce de cabo a rabo y va a tener todos los argumentos para saber direcciones, calles, lugares, barrios, incluso sembrados y fauna de Nuevo León, General Sausa, Macroplaza, utilizando entre muchos recursos literarios, porque no solamente utiliza uno, él es un maestro de las figuras literarias que nos va metiendo en esas obras que nos hacen recordar la obra precisamente sin que nos demos cuenta de cómo la palabra mágicamente va entrando en nuestro espíritu. La literación es un recurso que utiliza ángeles hambrientos que tienden sus manos a los traducentes, ávidas familias de ángeles que esperan, exhaustas en la estación del tren, taxis desvencijados a las orillas del río, fantasmas de leche que manojean a los ángeles dormidos en los taxis, ángeles que miran las nubes por las ventanas, ángeles que lloran, ángeles que cada noche tocan las puertas de las casas. Esa novela que nos va metiendo a todas esas partes de lo que está ocurriendo, pero nos lo va haciendo de una figura literaria, en forma de figuras literarias, y sin embargo nos hacen sentir la realidad que quizás no es lo que nosotros quisiéramos que fuera. Ángeles que armados con picos y martillos se acercan a esas casas, ángeles ancianos que se abrazan y se besan al lado de aquellas jaulas con sus pájaros, entre el rumor de sus fuentes, con el susurro de sus respiraciones, ángeles que se arquean y vomitan lo que comen entre cajas llenas de basura detrás de los mercados. La Hacienda de la Soledad es el primer volumen de la saga La Guerra del Viento y está trabajando en el segundo volumen donde Catalina y el Ángel, su última novela, forma parte de esta. Y es que les invito a leer Catalina y el Ángel, es su última novela, la encuentran ustedes en Amazon y en las principales librerías. Y Felipe Montes es una persona que dentro de la creación literaria no me he encontrado, yo no he estado directamente con alguien como él en este estilo y eso me hace sentir muy contento, muy orgulloso de lo que él ha hecho como mexicano y que ha dado al mundo, porque esto que está haciendo, esto que está legando, son cosas que van a tener trascendencia y eso lo auguramos desde hace mucho tiempo. Gracias, Felipe Montes, y voy a darte la palabra antes de que hable Gabriel. Muchísimas gracias, querido Didier. Me emocionan tus palabras, me emociona tu lectura. Me honra mucho que en medio de tantas lecturas hermosas que tienes pendientes, me honres con momentos de lectura tan cariñosa y tan indulgente. Sí, es el amor por el lenguaje, por ese juguete y por ese poder que es el lenguaje, lo que me ha llevado a cristalizarlo en las mejores obras que puedo hacer. Espero que como a ti, a otros lectores les hayan gustado o les lleguen a gustar. Y te agradezco mucho tus palabras. Agradezco mucho al Colegio de Escritores y Poetas del Sureste por este honor, por esta distinción. Y bueno, vamos a seguir adelante y en contacto. Vamos a seguir trabajando y ya nos veremos por allá. Muchas gracias, doctor Didier. Gracias, Felipe Montes, y voy a presentar a Gabriel Contreras, periodista que nos va a hablar también de Felipe Montes. Muchísimas gracias. Yo quisiera plantear un asunto que creo que merece nuestra atención y está ligado
este punto que quiero poner sobre la mesa, a la multiplicidad de la figura de Felipe Montes. Tanto desde el punto de vista psicoanalítico como desde el orden de la reflexión lingüística y sociológica, nosotros somos siempre otro. Esto coincide naturalmente con la visión de Octavio Paz, coincide con la visión de Lacan y coincide con las ideas de Freud. Siempre estamos lejos de nuestra identidad del día anterior y siempre nos es imposible anticipar qué es lo que va a ocurrir después de levantarnos. Esto parecería muy simple de entender, pero cuando se mira la historia de cualquier artista, nos damos cuenta de que es absolutamente cierto. Si ustedes se asoman a la infancia de Mozart, ustedes se darán cuenta de que Mozart es el producto de un conjunto de obsesiones que fueron acumulándose a lo largo de varias generaciones y que finalmente dieron por consecuencia la construcción de un genio. Si observamos el caso de Sartre, el caso de Vargas Llosa, el caso de Octavio Paz, estos grandes cerebros no se forjan solos, provienen de contextos de lo que Sartre llama circunstancias que van estructurándolos y dándoles al mismo tiempo un conjunto de dotes y un conjunto de obligaciones y disciplinas. Para tratar de sintetizar y avanzar, diré que nosotros siempre somos ajenos a lo que fuimos y a lo que vamos a hacer, pero nosotros también siempre somos consecuencias de cosas que no está en nuestras manos definir. O sea, somos productos de estructuras sociales, somos productos de estructuras familiares y también productos de estructuras genéticas. Esta idea que hoy se difunde tanto a través del mundo digital, esta idea de que todos formamos parte de una genealogía, naturalmente es una idea inocente y una idea un tanto descalabrada, un tanto desubicada, pero detrás de todas esas especulaciones, al parecer banales, de las genealogías, hay algo de razón, porque sí somos destinos que se van construyendo de manera permanente. El caso de Felipe Montes, naturalmente, es el de un destino muy complejo. Él, forzosamente, será una celebridad dentro del ámbito de la literatura en el noreste de México. No tiene opción. O sea, es importante por todos los pasos que ha recorrido hasta hoy, por todas las obras que ha ido sembrando disciplinadamente, incansablemente en cada uno de sus años. Y entonces, pésele a quien le pese, es un personaje notable dentro de nuestras letras. Pero esto no se debe solamente a que sea una persona muy imaginativa, muy cerebral y muy ingeniosa, porque en realidad todos somos ingeniosos de alguna manera. El caso es que algunos generan productos y otros no. En el caso de Felipe Montes, su mente inquieta
hiperactiva, ha generado productos que están lo suficientemente bien empacados como para hacernos pensar en un corpus. Este corpus que Harden Cooper ha querido identificar como Monterrey, naturalmente es una identificación interesante la que hace Harden Cooper, pero detrás de esa intuición hay un indicio de razón, porque Monterrey siempre está presente para bien o para mal en todo este conjunto de imaginerías de Felipe Montes. Ahora, ¿qué lo vuelve distinto? Porque en Monterrey contamos con una ralea de escritores muy acuciosos, muy valiosos, muy importantes. Si nos asomamos hacia nuestro pasado remoto, pues allí está Junco de la Vega, que hizo todo lo posible por estructurar una obra poética y fue exitoso dentro de lo que se puede ser exitoso en el siglo XIX en el norte de México. Lo mismo podríamos decir de José Alvarado, que como cronista, pues digamos que estuvo en los mismos espacios donde grandes cronistas hacían sus cosas. Piénsese en Roberto Blanco Moeno, piénsese en Ricardo Garibay, en Vicente Leñero. Todos ellos fueron contemporáneos de José Alvarado, y José Alvarado tenía como quiera una malicia de norteño que le permitía hacerse visible en un tiempo en el que la voz de México era la voz de Excelsior, prácticamente. O sea, hay escritores de gran valor dentro del norte mexicano y dentro de Monterrey. Eusebio de la Cueva, como cronista del crimen, aportó muchísimo, y gracias a Eusebio de la Cueva es que luego algunos escritores pudieron treparse a la ola y hacer recreaciones interesantes, como es el caso de Hugo Valdés. Tenemos a Junco de la Vega, tenemos a Eusebio de la Cueva, tenemos a José Alvarado y tenemos naturalmente a Alfonso Reyes, a quien podríamos acercarnos con un microscopio en la mano y pensar en cada uno de los géneros que abordó, ya sea la viñeta madrileña, ya sea la poesía ambiciosa que escribió desde Brasil, desde París, desde Madrid, pero también podríamos decir que fue ante todo, Alfonso Reyes, un intelectual, el primer intelectual internacional mexicano fue Alfonso Reyes. Él rompió con todas esas barreras que sufrieron todos nuestros escritores anteriores a Alfonso Reyes y estableció por primera vez un puente que hoy podemos observar que tenía una estatura global. O sea, Alfonso Reyes, siendo escritor mexicano, fue bien recibido por el ambiente español, bien recibido por el ambiente francés y bien recibido por el ambiente brasileño. Es curioso, pero es nuestro primer escritor internacional y además es el primero que establece un puente institucional entre las literaturas del sur de América. Piénsese en Enrique Sureña, piénsese en Borges, y estableció también esos puentes culturales que hoy siguen vigentes a través de las grandes instituciones culturales que unen a México con España. O sea, el gran aporte de Alfonso Reyes fue abrir las puertas del mundo a México. De hecho, si no fuera por la gran fama acumulada de Octavio Paz, nosotros podríamos decir hoy que el escritor más importante de México en materia de exportación es Alfonso Reyes. Pero ahí está Octavio Paz, que supo aprovechar plenamente la herencia de Reyes y hacerse de una figura expansiva importantísima, que habría que analizar
en su momento y con las herramientas precisas. Pero lo que quiero decir es esto. ¿Cómo distinguir en esta gran ralea de escritores valiosísimos e importantísimos a Felipe Montes? Tengo la idea de que lo que distingue a Felipe Montes de todos estos escritores que le preceden y que conviven con él, como es el caso de David Toscana, como es el caso de Pedro de Isla, como es el caso de muchos, Eduardo Antonio Parra, que no es de Monterrey, pero como si lo fuera, o Julián Herbert, que no es de Monterrey, pero como si lo fuera, lo que distingue a Felipe Montes de muchos de ellos es un afán pedagógico. O sea, fíjense ustedes cómo Felipe Montes, tanto desde el aula educativa de estatura universitaria, se propuso mostrar cuáles son las herramientas que permiten llevar la imaginación a la hoja o llevar la imaginación a la pantalla. Estas técnicas creativas provenientes tanto del ámbito universitario norteamericano como del ámbito de la innovación tecnológica fueron sistematizadas por Felipe Montes y transformadas en cursos. Esos cursos son muy importantes, fíjense lo que estoy diciendo, son muy importantes para la gente que ha ejercido el humanismo o las actividades humanistas a partir del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su contribución para el desarrollo de las humanidades en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey fue tan importante como la de Ricardo Elizondo, como la de Rodríguez Vizcarra, como la de el maestro Amores y como la de Rosaura Barahona. O sea, Felipe Montes fue una figura que aportó muchísimo al pensamiento humanista en el TEC. Naturalmente que su vida no terminó allí. Su aporte va mucho más allá del ámbito universitario y él, de manera privada, de manera independiente, ha seguido desarrollando la enseñanza de las técnicas de la escritura a través de ejercicios y juegos de una manera plena y de una manera eficaz y productiva. O sea, es mucha la gente que se ha beneficiado de todos estos juegos de imaginación que Felipe Montes ha sistematizado y ha puesto en su escritorio y en su pantalla para compartirlos de una manera muy generosa. No se trata solo de pensar en los libros que escribió y que están publicados y se difunden. Se trata de pensar también en los mecanismos de producción literaria que él aprendió, sistematizó y comparte de una manera constante. Creo que esta inquietud y este conjunto de métodos y metodologías de la escritura son un aporte que está presente en la carrera de Felipe Montes y que en todos estos escritores que ya mencioné no están. O sea, porque ni Cueva, ni Junco, ni Alfonso Reyes, ni David Toscana se han dedicado a enseñar cómo se escribe, porque no tienen tiempo, o porque no se lo han dado, o no se lo dieron. El caso es que dentro de este conjunto de generaciones de escritura regiomontana, de estas raleas o familias de la escritura regiomontana, el único que se ha detenido plenamente a plantear el problema de cómo se ejerce la innovación en la escritura es Felipe Montes. Y lo digo porque yo lo conozco desde que trabajaba en el TEC y ya estaba muy atento. Es algo que yo discutí con él, porque es algo que a mí me ha interesado muchísimo también. Discutí con él en algún momento en la librería Gandhi y la idea que nosotros obteníamos de allí es la siguiente: se tienen que enseñar los métodos de escritura, se tienen que enseñar las técnicas de escritura. No basta con que tú sepas escribir y escribas bien o mal.
Hay que ir más allá de ti mismo y compartir los asuntos de cómo se piensa dinámicamente una nueva historia, cómo se estructura, se eslabona, se cuaja una historia. Es algo que existe, estos mecanismos de innovación existen y los vemos todos los días reflejados, por ejemplo, en las tiendas OXXO, los vemos en Bodega Aurrera, los vemos en Bachoco. Los anuncios de Bachoco son creatividad pura, porque algo tan difícil de recomendar como un huevo se transformó en una especie de juego de caricaturas, juego de personajes. Creo que eso lo hizo Javier Velasco. Y entonces hoy nosotros identificamos a todos estos huevos que aparecen en los espectaculares en la calle, los vemos como algo divertido. O sea, Bachoco convirtió algo tan básico, tan elemental, pues tan cotidiano como el huevo, en un personaje. Y ese personaje tiene mucho éxito. Quizás la fama de los huevos Bachoco es menos fama que la fama de las maletas de los huevos San Juan, que ellos aprovechando que tanta gente utilizaba las cajas como maletas, pues decidieron convertir a las cajas en maletas y hay maletas San Juan. Pero lo que quiero decir es esto. Así como OXXO pensó, bueno, nosotros necesitamos empleados que sean gente mayor, o gente gordita, o gente prieta, o gente chaparrita. Y entonces transformaron la discriminación en privilegio. Y hoy cuando ustedes ven que se solicita a un empleado del OXXO, dicen, ah, pues es como yo, es prieto, es chaparro, o es gordita, tiene el pelo liso y feo, entonces yo puedo trabajar en un OXXO. Esa misma creatividad que se tiene para solicitar personal al OXXO es la misma creatividad que se aplica cuando tú llegas a unas gorditas tota y te dice la señora allí que siempre es una señora gordita, prieta, chaparrita, y te trata como si fueras su sobrino y te dice, joven Felipe, ¿de qué va a querer las gorditas? Fíjense ustedes el papel en el que ella se pone. Esto es algo plenamente programado, plenamente tramado a nivel literario. Joven Felipe, ya está sus gorditas. Joven Felipe, aquí está su vaso. Entonces, colocarse en el papel de la servidumbre para que tú te conviertas en algún momento imaginariamente en el dueño de la hacienda, es algo muy ingenioso. Es literatura. Como los huevos Bachoco son literatura. Como el perfil del personaje que se solicita ingrese al OXXO es literatura. Ese tipo de literatura práctica, innovadora, eficaz y tremenda es la que maneja Felipe Montes. O sea, Felipe Montes nos enseña a pensar para qué sirven las ideas, qué puedo hacer con las ideas, qué tal si mis personajes fueran ángeles. La gente habla mucho de ángeles. Bueno, pues pongámoslos en acción, pero en lugar de que estén en París, en lugar de que estén en Transilvania, que estén en Monterrey. Pongamos nuestros grandes demonios, nuestros grandes ángeles al servicio de la imaginación local. Podemos tener un santo muy poderoso y muy peligroso, muy querido y muy repudiado. Pensemos en el niño Fidencio. Y entonces Felipe Montes va integrando su propia mitología y la mitología local para fundirla en algo que parece realismo mágico, pero no es simplemente la aplicación de los grandes mecanismos de la innovación industrial norteamericana a la literatura de Felipe. Felipe es un personaje de un gran potencial creativo y es también un personaje al que se ha querido vestir de amenaza. Yo les voy a decir que si ustedes piensan en estos momentos en qué es lo que pasa
con un poco con la canción francesa o con la canción española y miran casos como los del repertorio de Natalia Jiménez o el repertorio de Bárbara Pravi, ustedes se darán cuenta que muchas de esas canciones son canciones de pelea, canciones de repudio, canciones de posicionamiento, a lo que esto que en el mundo femenino actual se llama empoderamiento femenino. Hay mucho empoderamiento femenino, tanto en la cultura mexicana, como en la cultura francesa, como en la cultura española. Hoy es tiempo de revancha para las mujeres en el mundo. Y eso es algo muy importante y muy valioso. Es algo que hay que apoyar de una manera plena, porque efectivamente las mujeres han sido tomadas como una clase inferior a lo largo del tiempo. Y eso lo sabía John Lennon, por eso lo decía claramente. La mujer es el negro del mundo. Es una frase que tiene que pesar todavía sobre las culturas americanas y europeas. La mujer es el negro del mundo, pero el asunto es que no tiene por qué serlo. Y entonces la mujer busca apoyar a la mujer, empoderar a la mujer, fortalecer a la mujer. La mujer se ha hecho de una cultura de la protesta que se está desarrollando a nivel mundial y que es digna de toda nuestra consideración, pero que también comete errores. Y en uno de esos errores ha sido tocado este personaje del que estoy hablando, Felipe Montes. Yo no digo que Felipe Montes sea perfecto, no digo que sea un santo, no digo que hay que ponerle una parroquia, nada de eso. Es una persona con fallas, es una persona falible, es una persona con defectos, como cada uno de nosotros. Tiene deseos correctos e incorrectos, como cada uno de nosotros, y tiene pecados, como cada uno de nosotros. Es un ser humano. Pero ojo, a él en algún momento se le señaló como autor de cosas que podrían ser delictuosas si se demuestra, y que podrían volverlo materia de condena si se demuestra legalmente ante un tribunal. El asunto es que eso nunca se presentó ante ningún tribunal. O sea, fueron cosas que surgieron de rumores y se manejaron en la prensa como si fueran noticias. Nunca fueron noticias. Una noticia tiene que estar contrastada, tiene que estar verificada. Yo he sido directivo en muchos órganos informativos y yo siempre exijo, verifica que esto que tú me estás diciendo conste en actas. Dale un soporte documental a lo que me estás diciendo. No me traigas solo declaraciones. Las declaraciones por sí mismas no significan nada. Tan es así que el presidente de la República hoy nos dice, pues es que estamos mejor que en Dinamarca. Si la realidad fuera atenta a las declaraciones, entonces estaríamos mejor que Dinamarca. Pero el caso es que él simplemente lo dice como puede decir que, que, que Peter Pan y estos niños ingleses vuelan. Pues sí, tú lo puedes decir, pero una cosa es que tú lo digas y otra cosa es que ocurra. Hay que distinguir la ficción de ciertos elementos de realidad. Y en este caso, los señalamientos de abuso que se dijeron contra Felipe Montes pertenecen al ámbito de la ficción, carecen de una realidad jurídica. Por tanto, no puedo creer en ellos. No hay ningún tribunal, ningún documento, no consta en actas que eso ocurrió. Simplemente alguien lo dijo y los periódicos lo reprodujeron. Este conjunto de acusaciones contra Felipe Montes son un error de los periódicos. Son primero un chisme y luego un manejo equivocado de los periódicos. Hasta allí llega la cosa. El asunto es que él cuenta con una carrera creativa importantísima, un gran aporte al pensamiento literario mexicano. Y todo eso de pronto parece que se nos va de las manos por un conjunto de chismes. Ahí me parece que hay una gran injusticia en eso.
un gran equívoco. Pero hay una historia literaria exigente que no se va a detener en eso, por la sencilla razón de que no hay nada documental que lo soporte. Es un poco como la fama de Samuel Noyola. De pronto se dice, es que Samuel Noyola es autor de una gran obra. No, señor, porque no hay un corpus. O sea, ¿dónde está la obra organizada de Samuel Noyola? No está. Su obra está dispersa, publicada aquí y allá, y además no hay un conjunto de materiales de recepción que nos digan que es grandiosa. O sea, no hay grandes ensayos sobre la obra de Samuel Noyola. Entonces su obra sigue siendo una obra menor. Lo que sí es interesante es su personaje como personaje literario, como personaje dramático. Yo que lo conocí muy bien, les puedo decir que sí, es un gran personaje. Sería materia de buenas películas, ya Osorno hizo una que a mí me parece interesante, valiosa, y agradezco que me haya invitado a participar en ella, a Osorno, pero creo que se podrían hacer otras más, igualmente valiosas. Lo que quiero decir es esto. Nosotros en Felipe Montes tenemos al heredero de una gran ruta creativa que se desarrolló a través de la fotografía y que hoy se aplica al ámbito de lo literario. Tenemos a un gran estudioso de los mecanismos de creatividad e innovación que ha contribuido a que se desarrollen grandes iniciativas literarias, tanto en el norte como en el sur de México. Y tenemos al portador también de una obra viva, porque él todavía está trabajando sobre la misma base, digamos, la misma nómina o censo de personajes que es los mitos de la ciudad de Monterrey. Entonces tenemos un valor que radica en el pasado, tenemos un valor en materia de técnica de escritura y tenemos también un valor potencial. Todo eso es mucho más interesante que esas supuestas demandas que rodaron por allí y que quedaron en nada. Entonces, yo me quedo con lo valioso, con lo poderoso, con lo inteligente de Felipe Montes, y los chismes creo que ni me importan ni deberían de importar. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, querido Gabriel. Me animan mucho a seguir adelante. El terreno es muy fértil, como dices, tanto en el sur como en el norte de México y en muchas partes más. Y, eh, y ese es el terreno del talento de los otros, del resto de la gente. Y el terreno de mi propia obra es igualmente divertido para mí, fértil, y, y ahí voy avanzando. Ahora le dedico incluso más tiempo por lo mismo que estás mencionando, qué curioso, ¿no? Y, em, y sí, estamos acostumbrados nosotros tres a utilizar las palabras por su belleza, por su contundencia, por su veracidad, por su verosimilitud, pero las palabras tienen muchos poderes más y pueden usarse también para el mal. Y bueno, hay mucha gente que impunemente usa las palabras para el mal y perjudica vidas enteras al grado de que las hace terminarse a sí mismas o que alguien más las termine. Y eso es una tragedia tremenda. Yo por eso te agradezco mucho tus palabras, las tomo como palabras de ánimo para mí, como palabras justas además. Y, y bueno, ya les iré avisando cómo va, porque la ley es lenta, entonces todavía no he logrado tener así algún triunfo digno de mención. Nunca he tenido yo en mi contra una denuncia, una demanda ni nada de eso, pero por mi parte yo sí, hace nada menos que 7 años emprendí las denuncias y demandas correspondientes, y esto ha sido una lentitud bárbara que no sé a quién achacársela, pero bueno, eh, me dicen los abogados que la espera va a valer la pena, y en eso quiero creer. Y en esa espera estoy escribiendo y estoy dando talleres todos los que puedo, escribiendo todo lo que puedo, dando todos los talleres que puedo y confiando, igual que antes, en la gente, aunque
Hay personas que me regañan por ser tan confiado, pero bueno, sé que es un riesgo confiar en la gente. Hay que cuidarse y hay que eh, defenderse y hablar fuerte, pero sobre todo hay que confiar y hay que trabajar. Y la literatura es nuestra área, como lo dijimos en aquella plática, Gabriel, y en muchas pláticas más. Te agradezco de veras mucho tu presencia aquí, te agradezco todo lo que dijiste, todo lo que has dicho antes, todo lo que digas después, y muchas gracias por haber presentado la Hacienda de la Soledad aquí en Monterrey, por haber defendido el espacio del Fondo de Cultura Económica como lo que es un lugar de libertad de expresión y por todo lo que has hecho por Monterrey a lo largo de toda tu vida, querido Gabriel Contreras. Te admiro mucho y te quiero mucho. Es mutuo. Muy bien. Bueno, Bien, Felipe, entonces con la parte literaria, muy interesante en esa creación que haces de una obra grande. Gracias, Gabriel Contreras, por la participación. Con esa parte de creación que realizas, ¿qué podemos esperar todavía, Felipe Montes? Estás haciendo la, bueno, estás haciendo todavía más obras. Sé que tú no escribes solamente sobre una. Te enfrentas a varios proyectos, te metes de lleno. ¿Y qué enseñanza podríamos darle a los escritores noveles, a la gente que está? Esta pregunta me gusta mucho porque para llegar a escribir como escribes tú, se requiere de un trabajo muy ordenado, de tomar a la literatura como si fuera un trabajo prácticamente de lleno. ¿Qué obras deberían leer? Que sé que es muy difícil, digo, cuando hemos platicado, surgen autores de Cervantes y Shakespeare, hasta Faulkner, y bueno, nos vamos metiendo Rulfo, bueno, García Márquez, Octavio Paz, pero de tus palabras, con toda esa experiencia, ¿qué le podemos decir a quienes nos están viendo? ¿Por dónde deberían empezar? ¿Y cuántas horas deberían, si realmente quieren dedicarse a escribir, por lo menos en una forma mediana, cuántas horas deberían trabajar por día? Creo que si soy capaz de aportar alguna enseñanza útil a la gente, podría ser más por el camino de aquello que es posible. Es decir, cuando me enteré de que Horacio Quiroga escribía como escribía, o de que Ray Bradbury escribía un cuento por semana, y más recientemente de que personas como Gabriel García Márquez o Juan Carlos Onetti escribían, pues, uno en la soledad gracias a su esposa, otro en la cama, y bueno, y cada quien con su método. Creo que lo principal que puedo decirles es que es posible que todos hagamos literatura, que es posible que todos hagamos libros, y quizá antes me desdoblaba yo mucho a través de los participantes en las clases, los talleres, los cursos de capacitación en universidades, en empresas, en muchas partes, para que se abrieran a la literatura, a su propia creación literaria. Y hay que aclarar eso, a su propia creación literaria, más incluso que a la lectura de grandes autores, lo cual tiene que venir como consecuencia de abrir la boca y dejar salir las palabras. Em, Ahora, sin embargo, veo la cuestión, veo a los participantes de una manera más serena, creo yo, menos ansiosa, podría decir. Es decir, ahora sé que no todos tienen por qué enamorarse tanto como yo lo estoy de la literatura. Ahora sé que no es obligatorio obsesionarse por la literatura. Creo que en todos los años en que he creído que sí, pues he sembrado mucho con esa ansiedad, con esa presión que he ejercido sobre mucha gente. Ahora prefiero jalar en lugar de empujar. Es decir, la escritura de la propia obra, como la que tiene Gabriel, como la que tienes tú, como la que tiene tanta gente que nos está viendo. La, el placer enorme
que revelamos como consecuencia de haberla escrito, de haberla publicado. El gusto que nos da saborear las palabras cuando leemos nuestra obra y, por consecuencia, el gusto que nos da leer en voz alta las obras de otros, las obras que nos gustan, como la de Juan Rulfo, que tengo la suerte de estar otra vez bajo su cobijo, pues son el mejor ejemplo para que otras personas se dediquen a esto hasta el punto en que lo deseen. Sabemos que un pequeño porcentaje de la gente que nos escuche en talleres, cursos, en este medio, en internet, en lo que sea, un pequeño porcentaje va a esforzarse todo lo que pueda y va a abandonar, va a decidir abandonar otras partes de su vida para entregarse a los brazos de la literatura. Los brazos de la literatura siempre son agradecidos. Los del público no sabemos, no tanto, o son disparejos, pero la literatura nunca falla. Ahí donde ponemos una palabra, ahí está. Ahí donde la modificamos, ahí aparece la modificación. Ahí donde queremos mejorar una frase, la frase aparece mejorada, y cuando queremos devolverla al estado anterior, podemos hacerlo también. Y más con las maravillas tecnológicas, pero desde la maravilla tecnológica que son el papel y la pluma, y desde la maravilla tecnológica que es ya la simple articulación del lenguaje, tenemos una serie de ventajas, de riqueza, de diversión, que yo en mis noches de más desvelo he llegado a la conclusión de que el lenguaje es el motivo, o sea, la creación y uso artístico del lenguaje es el motivo por el cual los seres humanos existimos. Es decir, alguien nos creó o evolucionamos, o el mismo lenguaje en su existencia independiente nos ha llevado a cultivarlo como quien aprovecha a un anfitrión para convertirse en su huésped y asegurarse de que ese anfitrión coma y duerma con tal de que siga hablando y de que siga creando poesía y narrando historias alrededor de la fogata. Entonces, bueno, si mi obsesión es de este tamaño, pues no cabe duda de que una vez que me pongan, que me den la oportunidad de estar ante un grupo de personas, ante una persona, de manera virtual, de manera presencial, de lo que sea, tarde o temprano, vamos a estar hablando de literatura. Con ustedes dos, bueno, es inmediato. Creo que no hemos hablado prácticamente de otra cosa en la vida, ¿no? Pero con un vecino en la casa, que es su casa acá en Monterrey, con un vecino en el viaje en autobús, con un interlocutor de un rato en una fila, pues es muy fácil irnos deslizando del tema del banco y de las cuentas de ahorros hacia los asuntos literarios, hacia la poesía, el cuento, la novela, los novelistas, los cuentistas, los poetas y todo lo que tiene que ver con esto. La gramática, la fonética, la rima, el ritmo, el metro. Y bueno, todo eso de lo que nos gusta estar hablando siempre. Estaremos eh, enfermos de eso, estaremos desatinados. Bueno, creo que no coincide esto con la definición de una enfermedad. Tú, Didier, podrías decirnos si el DSM incluye algo así como la enfermedad literaria. Ya sea que la incluya o no, creo que es una enfermedad sana, creo que es una obsesión por la salud, como es el gusto por caminar, el gusto por levantar pesas, por respirar bien, por no tomar alimentos chatarra ni nada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué otro motivo podríamos citar como competidor de la literatura? Bueno, quizá las otras artes, quizá el amor, quizá la religión, me van a decir varios, o el aprecio por la vida en la naturaleza, puede ser, naturaleza incluyendo el cosmos y todo lo demás. Fuera de eso, no se me ocurre, quizá por mi propia limitación obsesiva por la literatura, pero no se me ocurre otra pasión así de tremenda, ¿no? Y vaya, aclaro que la medicina que tú ejerces está dentro de ese amor por la naturaleza que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, naturaleza, arte, religión y amor, creo que son los grandes pilares que mueven al ser humano. Y todos se pueden meter en literatura.
las religiones existen en general porque hay libros que las centran, que las organizan, porque a veces no hay libros, pero hay versos muy largos que alguien se puede aprender y repetir de generación en generación. El amor es una serie de palabras que dos seres que se aman intercambian. El aprecio por la naturaleza es el esfuerzo por convertir en palabras aquello que estamos viendo y escuchando y paladeando. La literatura es el poder máximo que tenemos y no creo que lo hayamos usado todavía ni en una mínima parte de su poder, de su potencia. Y vaya que los seres humanos lo hemos utilizado mal en muchas ocasiones. La demagogia, la dictadura, la, eh, ciertas expresiones de la mercadotecnia o del discurso político, social, ideológico, ciertas, habría que preguntarle a cada quien qué opina de cada emisión, pero lo que sí no nos falla y no hallo yo la manera de criticar más que en el sentido en que lo hacen los críticos literarios, es la literatura y dentro de la literatura, la buena literatura. Entonces, en este puente que hemos tendido entre Tuxtla y Monterrey, entre Chiapas y Nuevo León, y con muchas otras partes del mundo donde me has hecho el favor, Didier, de catapultar mis libros, mis palabras en torno a la literatura, pues encontramos siempre eco, siempre gente que está atenta y lo cual hay que agradecer siempre, eternamente, y gente que está dispuesta además a difundirlo, como en este caso Claudia, o como en otros casos, gente que está ahí para facilitarnos el camino por amor a la literatura, por amor al arte, por amor a lo que ocurre con los seres humanos cuando nos exponemos a la literatura. No es nada más que queramos vender nuestro producto como quien vende cualquier otro producto, ¿verdad? Es porque creemos en la literatura y transmitimos esa fe en esta disciplina tan noble que el resto de la gente se, se suma al proyecto. Me gusta mucho una camiseta que tengo que compré en Praga inmediatamente después de que la vi, porque hay un puente allá que está bordeado de estatuas de santos, santos de piedra, un puente bastante antiguo. Es decir, en los barandales del puente están de pie una serie de estatuas de santos. No recuerdo cuántos serán, pero podrían ser 6 en la banda izquierda y 6 en la derecha, o 10 y 10, o algo así. En esta camiseta, en la ilustración, aparecen todos, pero aparecen, y se me pone la piel chinita cuando lo recuerdo, aparecen inclinándose, con las cabezas aureoladas y todo, pero inclinando sus barbas y todo, porque está a punto de cruzar el puente Franz Kafka. Y Franz Kafka humildemente también se quita el sombrero cuando está a punto de pasar. Es decir, es un respeto mutuo, pero me gusta mucho cómo en esa Praga que visité o que imagino, quizá no sea así como yo quiero imaginarla, en esa Barcelona, en ese Madrid, en ese Buenos Aires, en esa Nueva York, en esa Ciudad de México, se ama tanto la literatura. Y gracias a gente como tú, Didier, gracias a gente como tú, Gabriel Contreras, nuestras ciudades aman cada vez más la literatura. Y creo, espero que estén de acuerdo conmigo, creo que ya no nos queda quejarnos, al menos, de que en nuestras ciudades no se aprecia la literatura. Sí, siempre habrá más gente que pueda apreciarla porque pues, cada una tiene sus centenares de miles o millones de habitantes, pero ya no estamos solos. Quizá nuestras infancias, Didier, Gabriel y la mía, hayan sido algo solitarias en ese sentido. Contábamos con un papá, una mamá que nos comprendía, o quizá ni eso, un hermano, unas hermanas, o quizá ni eso, un que otro amigo al que le gustó la lectura que puso el maestro Rigoberto, el maestro Castellanos, el maestro Silva, o quizá ni eso. Pero ahora no podemos negar que tenemos literalmente miles de cómplices literarios en nuestras dos comunidades, en nuestras dos ciudades,
y que estamos tendiendo un puente muy rico que está llevándonos cada vez más a la gloria literaria. Muchas gracias al Colegio de Escritores y Poetas del Sureste. Muchas gracias, Didier. Muchas gracias, Gabriel. Sé que repito mucho estos agradecimientos en esta hora, en este homenaje inmerecido, pero mi gratitud hacia ustedes y hacia el colegio y hacia las comunidades que ustedes representan será eterno. Gracias, gracias, gracias. No, gracias a ti, Felipe. Te mandan a saludar de Argentina, de Colombia, de Perú, de Los Ángeles, California, de España, de varios estados de la República, como Durango. Y pues reconociendo, tú sabes que el Colegio de Escritores y Poetas del Sureste se debe a la literatura y está para difundir la literatura y a todos los creadores, pero el hacerte un homenaje es reconocer esa trayectoria internacional que tienes y que eres uno de los grandes escritores de México. Te mandamos un abrazo con mucho cariño y ya te veremos por aquí para entregarte un reconocimiento. Y muchas gracias, Gabriel Contreras, por participar con nosotros en este homenaje Gracias. al gran escritor Felipe Montes Espino Barros. Un abrazo con mucho cariño y nos seguimos viendo en la FLIP 2024. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye, Gracias. bye.